Gracias. Bueno, vamos a comenzar entonces con la clase de hoy. Esto va a involucrar, como les comenté, el framework de Spring en su versión 4. Por lo tanto, vamos a aplicar Spring ya con el módulo de MVC, que se incluye automáticamente en NetBeans en la última versión. Viene con las librerías de Spring, así que no va a ser necesario que la descarguen aparte. Así que vamos a crear un proyecto web. Si quieren, ustedes toman nota de los pasos que yo voy realizando. Aquí lo voy a llamar EJ Spring MVC. Después les voy a subir a la plataforma para que tengan el código. Ya. Y le voy a dar al siguiente. El servidor es el mismo que vamos a utilizar, Glassfish en su versión 4.1. La versión de Enterprise Edition va a ser la 7 que estamos utilizando hoy. Siguiente, y ahora sí por fin vamos a poder escoger un framework que es en este caso MVC. ¿Ya? Bueno, al principio en sus equipos cuando seleccionen el framework, aquí les va a aparecer en rojo, y es porque tienen que actualizar las librerías, descargarlas, etc. Y después cuando ya esté listo van a poder seleccionar el framework 4.0 o 3.2. Nosotros vamos a trabajar con la última versión. ¿Ya? En la pestaña de configuración vamos a poder realizar el dispatcher name, que tiene mucho que ver con el nombre de todos los dispatchers que vamos a hacer y con el archivo de dispatcher que vamos a poder trabajar desde un archivo a otro. ¿Ya? ¿Se acuerdan que en los controladores nosotros le agregamos la extensión .do? Bueno, aquí los controladores los vamos a llamar en las vistas incluso con la extensión .html. ¿Ya? Que vamos a dejar esa misma extensión por el momento. Y si nos volvemos a la tab library, vamos a poder encontrar también que NetBeans nos incluye también la librería JSTL para poder utilizar el for each, el if de JSTL, etcétera, etcétera. ¿Ya? Así que le vamos a dar al finalizar y entonces el NetBeans nos va a crear un esqueleto del framework que a su vez va a tener unos archivos de configuración de Spring y del servidor también de Glassfish en forma automática, ¿ya? Si no tendría que crearlos paso a paso. Si le damos a abrir a las librerías, fíjense cómo NetBeans automáticamente agrega todas las librerías de Spring necesarias para poder trabajar con Spring MVC, que es uno de los módulos de Spring. ¿Ya? Ahora, ¿de qué se trata Spring? ¿Qué es lo que es Spring? A grandes rasgos, Spring es un conjunto de librerías, un conjunto de APIs, un conjunto de módulos y patrones de diseño que nos van a permitir realizar los trabajos, los desarrollos mucho más rápido, mucho más elegante, va a quedar nuestro código, la mantención del mismo va a ser también mucho más fácil, vamos a poder trabajar en equipo de manera mucho más ordenada, etcétera, etcétera. Aparte, Spring maneja su propio contenedor de objetos. Ya no les vamos a llamar nunca más objetos a los objetos aquí en Spring, aquí se llaman beans. Y los beans justamente viven en un contenedor que maneja internamente Spring y satisface las memorias, en este caso de la máquina virtual. El tema de los recursos los disminuye bastante, por lo tanto cuando uno hace una aplicación con Spring está preparada, está robusta para poder ser visitada por una concurrencia alta. ¿Ya? No es como hacer una página desde cero. Puede ser que a lo mejor con una cantidad de usuarios conectados a lo mejor al mismo tiempo se caiga el servidor o se caiga la página. En cambio, cuando ustedes utilizan framework, ya sea Spring o otro, hay sistemas de caché, por ejemplo, servidores de memoria internos también al mismo framework, etcétera. O sea, por lo tanto, cuando ustedes programan una aplicación utilizando cualquier framework,
ya la aplicación se vuelve mucho más robusta que hacerla desde cero. ¿Ya? Bueno, por lo demás, el framework me creó una carpeta llamada JSP, que ahora sí, van a tener que cambiar un poco el paradigma. ¿Se acuerdan que yo siempre les decía? Todas las vistas van a ir dentro de web page. Ahora les voy a decir al revés, tienen que ir dentro de web inf. Al revés. ¿Se acuerdan que habían algunas veces ustedes hacían los JSP dentro de web inf y arrojaban el 404? Ya, ahora tiene que ir dentro de web inf. Porque el framework se prepara a los ataques. La seguridad del framework indica que todo documento, toda vista, tiene que estar fuera del directorio raíz, del directorio local web, que en este caso es web page. Por lo tanto, todas las vistas van a ir ahora dentro de esa carpeta web page. ¿Ya? Ahora, todas las vistas yo las voy a llamar mediante la extensión .htm, como lo vimos en la primera configuración. ¿Vale? Bueno, si vemos el primer documento, que es un XML, que se llama Application Context, bueno, acá van a ir todas las configuraciones de los beans que vamos a hacer, incluso las conexiones a base de datos en el caso de que utilicen otros frameworks como Hibernate, por ejemplo, o Eclipse Link, etc. Van a ir todas las configuraciones aquí en el XML. Si vemos el Dispatcher Servlet, vamos a ver también otras configuraciones que nos van a permitir trabajar con controladores, en este caso los controladores mapping, en este caso de Spring, que ya no van a ser servlet, sino que van a ser los controladores clases comunes y corrientes de Java. Ya no van a ser servlet, van a ser clases POJO, Plain Object Java, clases normales. Y vean, fíjense cómo le estamos diciendo a Spring mediante esta configuración que todas las vistas se van a encontrar dentro de la carpeta JSP, que a su vez va a estar dentro de WebInf y van a tener las extensiones .jsp. O sea, nosotros para las vistas vamos a seguir haciendo archivos JSP, pero van a ser accedidos con el nombre que tiene y la extensión .ht. ¿Se entiende? Perfecto. Bueno, si probamos este primer proyecto, nos va a arrojar un saludo de bienvenida. No es nada más que el index que he creado ahí, que ya lo vamos a manipular, ya lo vamos a modificar. Vamos a esperar que se inicie. Bueno, mientras tanto, yo tengo un proyecto ya creado aquí con dos packages súper sencillos, ya se los voy a mostrar. Y lo tengo creado porque igual las configuraciones que puedan haber dentro de esos archivos igual son un poco largas, entonces aprenderse la memoria no tiene ningún sentido. ¿Ya? A mí me va a aparecer el mensaje de bienvenida y si se dan cuenta entonces dice hola, este es la página de bienvenida por defecto de Spring Web MVC. ¿Ya? Entonces, si le aparece esto en un comienzo es porque hicieron el proyecto bien. ¿Ya? Perfecto. Bueno, fíjense, digan. ¿Vamos a seguir ocupando entonces la clase de conexión? Sí, pero eso es para después. O sea, la clase de conexión no la vamos a ocupar más. Pues después se van a dar cuenta que vamos a conectarlo a las bases de datos de forma automática con Spring MVC. ¿Ya? Bueno, fíjense cómo estoy accediendo al index y estoy accediendo mediante la extensión .htm. Si yo le pongo la extensión .jsp, el error 404, ¿verdad?, nos va a indicar que no existe ese archivo. ¿Y por qué no existe? Porque ese archivo está en un directorio que no está dentro del webpage. ¿Ya? Tendría que yo ir al NetBeans, en este caso, y aquí en webpage crear un index.jsp para que se pueda ver. Pero no tiene sentido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el framework nos indica que tenemos que hacer las vistas dentro de la carpeta JSP. ¿Ya? Bien. Bueno, si vemos la configuración del proyecto que yo tenía con anticipación ya creado, el primer archivo, Application Context, fíjense que todavía no sufre ningún cambio. Es el mismo, ¿ya? Pero el segundo, el Dispatcher Servlet, sí tiene algunos cambios
Y los más notorios son este. Perdón que se los voy a anotar acá para que después ustedes, cuando estén haciendo el programa, lo recuerden. S y S deben ir agregados dentro de este archivo. Seguramente cuando ustedes creen el proyecto MVC no van a ir ninguno de estas dos direcciones, ninguno de estos dos esquemas van a ir dentro de su proyecto. Por lo tanto, ustedes los tienen que agregar. Los tienen que agregar en ese lugar, los tienen que agregar en este lugar y los tienen que agregar aquí y lo tienen que agregar acá. Bueno, acá también lo tienen que agregar por si acaso. Así que yo les recomiendo que todo el proyecto, toda esa etiqueta bins, pues si ustedes se van acá al final, van a poder seleccionarlo. Así no se equivocan a agregarlo. Ahí. Lo copian. Bueno, se van a su proyecto. Y vamos a subir. Fíjense de verdad que no tiene ni MVC ni context. ¿Ya? Así que lo vamos a copiar. Ahora sí lo pegamos ahí también. Y ahora sí nos queda, ¿verdad?, con el context y con el MVC. Ya, ese es el primer paso. Pegar, copiar y pegar los esquemas que vamos a utilizar dentro del MVC. Ya, si seguimos viendo en el mismo dispatcher servlet, vamos a encontrarnos con otro tag que nos va a permitir hacer escáner de controladores y después, más adelante, escáner de modelos y escáner también de vistas, identidades, etcétera. Pero por el momento, como vamos a hacer un ejemplo simple de MVC, vamos a copiar también el escáner de los controladores. Ahora, ojo, ¿qué le estoy diciendo yo acá con este tag? Con este tag yo le estoy diciendo que escanee todas las clases que están dentro de este package. ¿Cómo se llama mi package? Controller. ¿Tengo algún package controller creado? No, entonces tengo que crear el package controller, o si le doy otro nombre, por ejemplo, si creo un package llamado controlador, obviamente aquí tengo que escribir controlador, por el mismo nombre del package que creé. ¿Se entiende? Ya. Vamos a copiar entonces eso. Vamos a irnos al dispatcher servlet de nuestro proyecto que estamos creando. Y abajito ahí, le vamos a decir entonces que vamos a escanear ese package. Así que para que no se nos olvide, vamos a crear al tiro ese package. ¿Y cómo se llama el package? Control. Y le damos al finalizar. ¿Estamos? Ya. Bueno, una vez que tenemos entonces el package controller y tenemos también el tag que nos dice que va a leer los controladores desde esa ruta, entonces seguimos con las demás configuraciones. La siguiente configuración nos indica, que es la última, en este caso de este archivo, nos indica la posibilidad de hacer rutas estáticas. ¿Qué significa eso? Rutas estáticas. Vamos a verlo al tiro. Si yo me voy a las vistas, por ejemplo, creo una vista nueva, un nuevo JSP, y le llamo, por ejemplo, otro, y pongo finalizar, ¿ya? Aquí voy a poner, por ejemplo, en el título otra vista, ahí, y le doy play. ¿Ya? La primera me funcionó perfecto, ¿cierto? Pero si pongo la otra vista que creé, otro .html, fíjense que no la encuentra. Ahora, ¿por qué no la encuentra? Por dos motivos. No la encuentra, primero, porque no tengo ningún controlador todavía que registre esa vista. Y segundo, porque tampoco agregué esa vista en forma estática en el XML. Entonces, yo puedo llamar a las vistas de dos formas: desde los controladores o desde el XML. ¿Se entiende? Entonces vamos a llamar la vista desde el XML. Vamos a registrarla desde el XML. Por lo tanto, voy a ir al XML que pegué recién, en este caso,
Bueno, todavía no la pego. Todavía no lo pego. Voy a copiar. Ahí, serían estas tres. Y vamos a ir al dispatcher servlet de acá. Y abajito el controlador. Le vamos a decir, bueno, esto se lo tendrían que aprender de memoria, pero eso no tiene ningún sentido. Así que por eso mejor lo copian y lo pegan de algún proyecto que ya ha sido creado. Ya. Bueno, y aquí nosotros lo que estamos haciendo es registrando una ruta nueva, view controller, ¿cierto? ¿Cuál es el path? Cuando yo acceda a otro punto .htm, entonces voy a leer otro punto .jsp. ¿Se entiende? Ahora, aquí dice otro nomás, no dice punto .jsp. ¿Y dónde le ponen punto .jsp? Fácil. Acá abajo le dice que todo lo que yo esté llamando sin JSP con punto .htm, yo lo voy a traducir a punto .jsp. Internamente el framework hace eso. ¿Ya? Así que ahora sí, ahora que ya tenemos entonces la ruta estática creada, ahora debería leernos el otro punto .htm y lo vamos a ver ahora mismo. Vamos a borrar entonces el index.htm y vamos a escribir otro punto .htm. No, hay HTML. Bueno, y fíjense entonces cómo, ¿verdad?, fue llamada la otra vista, porque ahora ya la registré dentro del XML. Hasta el momento, ¿hay alguna pregunta? Dígame. ¿Qué pasa si yo creo la vista? ¿Tengo que generar otro código abajo? Si quiero registrarla en forma estática, tiene que hacerlo así. Si no, tiene que hacerlo como lo voy a hacer ahora, con un controlador. ¿Ya? Que desde los controladores es mucho más fácil, no tienen que estar registrando las vistas. ¿Ya? ¿Cómo se hace eso? Vamos a crear entonces nuestro primer controlador. Fíjense, nuestro primer controlador lo vamos a crear entonces dentro de la carpeta controller que creamos recién. Y le vamos a decir que se va a llamar, y ojo, es una clase común y corriente, ya no es un servlet. Vamos a crear entonces nuestro controlador y por ejemplo le vamos a llamar ver y le vamos a poner el sufijo control. ¿Ya? Ver control. Es un controlador. Recuerden que antes a los dados le poníamos el DO dado al final. Ahora le vamos a poner controller porque es un controlador. ¿Ya? Entonces le damos al finalizar. Y fíjense, hemos creado entonces nuestro primer controlador. Ahora, ¿cómo yo le digo a Spring que esta clase es un controlador? A través de anotaciones. El mismo framework, las mismas librerías que yo adjunté al principio, o que NetBeans adjuntó al principio en forma automática, tienen todas estas configuraciones, todas estas anotaciones. Lo único que tienen que hacer ustedes es llamarlas. ¿Ya? Y vamos a llamar algunas importantes. Yo, por ejemplo, aquí tengo creado ya mi controlador. Y una de las anotaciones importantes es esa, controller, que nos dice que esa clase va a ser un controlador. Entonces en este caso voy a ir acá y voy a crear entonces mi controlador, obviamente con C mayúscula, controller. Yo les recomiendo que la autoagreguen con el control espacio. Si ustedes ponen el control espacio no les va a aparecer, les va a aparecer el package. ¿Se dan cuenta? Pero si ustedes presionan de nuevo control espacio, ahí sí les va a aparecer. Tienen que apretar control espacio 2 veces. ¿Y cuál es la anotación que tenemos que ocupar? Esa que dice @controller org spring framework.stereotype. ¿Ya? Ustedes le dan doble clic y automáticamente se agrega la clase que internamente maneja esa clase como un controlador. ¿Estamos, Benjamín? Ya. Entonces, ¿qué es lo que nos resta? Lo que nos resta ahora es seguir agregando configuraciones, que en este caso va a ser cómo yo voy a llamar a este controlador. Por ejemplo, ¿cuándo se llaman los controladores? ¿Desde qué? Cuando crea un proceso, ¿quién? Ya. ¿Cómo lo llamo yo al controlador? Mediante un formulario, por ejemplo, ¿cierto? Utilizando post o utilizando get en un enlace, ¿cierto? Ya. Entonces, por lo que
conocemos hasta el momento, vamos a hacer aquí en el index, en vez de este mensaje de bienvenida que nos proporciona aquí, en vez del mensaje de bienvenida que nos proporciona entonces NetBeans, fíjense lo que vamos a hacer aquí un H1. Ojo, tenemos ahí, mientras tanto, descansando el controlador. Solamente le agregamos la anotación @controller, nada más. Ya les voy a explicar por qué lo dejé hasta ahí. Bueno, y aquí le voy a poner, por ejemplo, formulario de búsqueda. Ya, vamos a hacer un pequeño formulario de búsqueda que lo que va a hacer es enviar un parámetro, un root, por ejemplo, de una persona, y el controlador va a buscarlo internamente si es que está esa persona y va a crear la persona. ¿Ya? Va a mostrar los datos. Eso, nada más que eso. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Vamos a crear un formulario. Vamos a hacer un action y un método. Aquí le vamos a decir que vamos a tener el método post para pasar los parámetros. Y aquí en el action vamos a llamar al controlador. Díganme. El controlador te dijo que se tenía que poner así como ver controller, pero en vez de .do era HTML. Exacto. Las vistas y los controladores los vamos a llamar con la extensión .htm. Da lo mismo. Si mi controlador se llama verController, no tiene nada que ver con el action del formulario. Ojo. ¿Ya? Ya les voy a explicar por qué. Bueno, yo voy a acceder a mi controlador mediante el enlace .ver.htm. ¿Ya? Bueno, vamos a hacer entonces un input de tipo texto con un name txt root, por ejemplo. Vamos a hacer aquí un salto de línea, otro salto de línea, y aquí vamos a hacer un input de tipo submit, ¿cierto? Con un value buscar. Ya, hasta ahí me imagino que dan todo bien. Lo único que hice un formulario que envía los datos, ¿verdad? En este caso un dato, que es el txt root, y lo envía ¿a dónde? Al controlador ver.htm. Ahora, ¿yo hice algún controlador ver.htm? No, en ningún lugar. O sea, yo hice un controlador llamado verController. Ahora, ¿cómo yo vinculo ese ver.htm con el verController? Fácil. Hay que agregar otra anotación. Eso es Spring. Trabaja a través de puras anotaciones casi. Entonces vamos a agregar la anotación request mapping. Y vamos a escribir dentro cómo van a ser llamados desde afuera estos métodos, este controlador. Entonces en este caso nos vamos entonces al verController que estamos creando recién. Y abajo de controller vamos a hacer de nuevo otra arroba. Y vamos a llamar a request, ¿cuánto? Mapping. Ya. ¿Y cuál es el que vamos a utilizar? Hay dos. El de Spring Web, correcto. Entonces lo seleccionamos, abro y cierro, ojo, sin punto y coma. Ustedes ponen un punto y coma ahí, error, sin punto y coma. Y dentro, perdón, dentro de las comillas, con un slash vamos a nombrar cómo vamos a acceder desde afuera. En este caso sería ver.htm. ¿Se entiende? Perfecto, digan. Pero es que ¿cuál es la función de ocupar eso en vez de llamarlo directamente? Por ejemplo, ponerle verController y solamente decir... No se puede. No se puede porque no es un servlet, es una clase. O sea que si yo le pongo el nombre de, igual le puedo asignar, en vez de verController le pongo ver, igual le puedo asignar el nombre de. Claro, Exacto. sí. Ya, entonces, como ya tenemos la configuración de la clase, ahora ya podemos leer los datos. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un método. Y esto es otra cosa de las que tienen que recordar. Siempre los métodos dentro de los controladores, lo voy a poner aquí, siempre los métodos deben retornar un string. Perdón. Esto. Siempre los métodos que están dentro de los controladores de Spring, ¿qué es lo que van a retornar? Ya, puede ser void, puede ser booleano, puede ser entero. ¿Qué tiene que ser? Siempre string. Brillante. A usted lo deberían ya los rusos.
Ya. Entonces, vamos a crear entonces nuestro primer método. Por ejemplo, vamos a llamar public ¿cuánto? Correcto, public string. Le vamos a poner recibir. ¿Ya? Ahí. Public string recibir. Lógicamente nos va a arrojar un error ahí porque todavía no he retornado nada. Si le dije que fuera de tipo string, ¿cierto? Tiene que retornar. ¿Ya? Y aquí está lo maravilloso de esto. De los controladores de Spring. ¿Ya? Ahora, ¿cómo le digo que se ejecute este método? Fácil. De nuevo, tengo que agregar ahora otra anotación. Así que vamos a verlo. Y la anotación es también request mapping. Y el método por el cual se va a ejecutar este método. En este caso, el método que yo utilicé en el formulario, ¿cuál era? El método post. Por lo tanto, si yo envío datos desde un formulario, desde afuera, obviamente, desde otra vista, y envío datos a este formulario, a este controlador en este caso, y se está ejecutando el método post, entonces voy a ejecutar este método. ¿Se entiende? Ya, por lo tanto vamos a hacer eso. Acuérdense, request mapping method es igual a request method.post. Entonces vamos a irnos acá y le vamos a decir arroba, ¿cierto? ¿Cuál era? Request mapping, paréntesis, y dentro method igual a request method.post. Y con eso estamos choclo. Ya, lo único que nos resta ahora es recibir aquí, en este caso, el parámetro. Se recibe ahí dentro de los paréntesis el parámetro que yo estoy enviando desde el formulario. Entonces en este caso vamos a ir de nuevo. ¿Cómo? En este caso es un solo parámetro. Sí, pues si fueran más, los recibes todos. ¿Ya? No. Ya, entonces fíjense. Voy a ir entonces a la configuración y fíjense cómo recibo. En este caso se recibe también con una anotación. En este caso sería request param, el nombre del campo de texto, donde lo voy a guardar y seguido de un modelo. Ya les voy a explicar de qué se trata eso. ¿Ya? Bueno, cada vez que vamos viendo el framework pareciera ser que me estoy metiendo, ¿verdad?, en la boca del cocodrilo. O sea, yo los miro y cada vez los encuentro con más cara de sin embargo. ¿Qué estamos haciendo? Algunos ya les está dando epilepsia. Pero tranquilo, se van a dar cuenta que con el tiempo, con la práctica, hacer una aplicación con Spring y hacerla a mano, como hemos hecho con DAO, con DTO, conexión, singleton y todo eso, es mucho más fácil. Aprender un framework es complicado, aprenderlo. Pero después aplicarlo es tan fácil que haces una aplicación gigantesca en muy poco tiempo. ¿Ya? Para eso justamente son los frameworks, son para aliviar la pega de programadores y no sobrecargarlo, porque si no, no tiene ningún sentido. Ya, entonces, fíjense, vamos a recibir el parámetro que en este caso no sería txt id, sería txt root, ¿cierto? Y lo vamos a dejar aquí, en vez de id, lo vamos a dejar obviamente el root. Y además tenemos que recibir un modelo. Ya, por lo tanto vamos a ir a nuestro controlador y vamos a llamar entonces a arroba request ¿cuánto? Request, ahí está, request param, abro y cierro paréntesis, abro y cierro comillas y le digo, ¿cómo se llamaba? txt-root, y le digo dónde lo voy a guardar, porque en este caso lo quiero guardar en una variable string de tipo root, y también lo que quiero es un modelo, que ojo, este modelo es ese que está ahí, no es Java X Enterprise, es ese Spring Framework, ¿ya? Y le digo que voy a utilizar un modelo, le voy a llamar model, ¿ya? Entonces ahora aquí estoy diciendo que obviamente este método llamado recibir, ¿cierto?, se va a ejecutar cuando reciba parámetros por post y obviamente cuando sea accedido mediante ese enlace, ¿cierto? Ya, dígame.
Si son más parámetros, sigue recibiendo acá. Se guarda todos sus parámetros dentro del modelo modelo. Claro, ahí por ejemplo, coma, otro, txt, otro. ¿Respondo a su duda? Ya. Pero por el momento estamos trabajando con uno solo, así que lo vamos a dejar ahí. Ya. Bueno, ahora fácilmente ya podemos validar ese parámetro que viene por post, ya lo podemos validar. Entonces podríamos decir, por ejemplo, if, y miren, esto es lo maravilloso de los controladores de Spring. Yo le puedo decir, sí, root, punto. Bueno, vas a sacar los espacios primero. Ahí. Sí, root.trim, punto equals, es igual a nada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Ah, campos vacíos. Correcto. Entonces fíjense lo que voy a hacer. ¿Qué tendría que retornar aquí? Un error. Entonces si yo le digo return, obviamente es un string, ¿cierto? Y digo error, con eso hago el request.dispatcher. Solamente con retornar un string, internamente Spring lo que hace es que muestra la vista error. ¿Se entiende? Vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer entonces un JSP. Fíjense, vamos a poner error. Tranquilo, vamos a poner un error. Y vamos a hacer también aquí un JSP éxito. Aquí le voy a decir todo, ok. ¿Ya? Entonces, vamos a volver al controlador. Y fíjense, o sea, si el root viene vacío, entonces voy a retornar, ¿qué cosa? Un error. O sea, no es que estoy retornando un error. Al decirle return error, lo que estoy haciendo es muestra la vista error. ¿Se entiende? Y con el else, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a retornar la vista éxito. ¿Se entiende? Vamos a hacerla. Dígame. Es como si hay un error, que es lo mismo que diga error.jsp. Claro, eso. Es como si estuviera diciendo error.jsp. Para eso es el modelo. Pero por eso, para allá vamos, para allá vamos. Iba a preguntar lo mismo. La Katia siempre tan inteligente. Muy bien. Ya, entonces, vamos a darle play. Ya, bueno, ahí tenemos, ¿verdad? En el index tenemos el formulario, en este caso, ¿cierto? Y si no mando nada, pues fíjense, ¿verdad? Cómo me retorna al error. Pero si le envío cualquier cosa, ahí ya tiene algo, ¿cierto? Así que me va a retornar, ¿dónde? Al éxito. Entonces, trabajar con MVC, con Spring, es mucho más fácil. Mucho más fácil. O sea, lo único que al principio uno tiene que ir agregando anotaciones y todo, pero es mucho más fácil. ¿Se dieron cuenta? Ya, vamos a lo que me decía Hans. Bueno, acá el Hans con la Katia. ¿Se van a hacer famosos en el video? Sí. Ya, el Hans con la Katia me preguntaban entonces cómo yo podía setear un parámetro. ¿Ya? Bueno, aquí Spring nos proporciona, en este caso, un objeto que es de tipo model, que viene a ser el sustituto de una sesión. En vez de trabajar con sesiones, vamos a trabajar con modelos. ¿Por qué? Porque las sesiones quedan viviendo en el servidor. Por lo tanto, imagínate 2 millones de usuarios conectados al mismo tiempo y todas esas variables de sesión viviendo en el servidor. ¿Ya? No tiene ningún respaldo, o sea, no tiene ninguna robustez. Así que por lo tanto vamos a trabajar con modelos, que es justamente una variable también, pero que vive y se destruye al momento de utilizarlo. ¿Vale? Ahora, ¿cómo se setea? Fíjense, hasta en eso se parece. O sea, antes de despacharlo al error, fíjense lo que voy a hacer. Le voy a decir lo siguiente: model. Punto, bueno, voy a hacer aquí una variable a
es igual a campos vacíos, ¿ya? Y voy a setear el modelo, fíjate, model.add attribute, y miren, ¿se parece a la sesión o no? ¿Qué estoy haciendo? Estoy guardando en el modelo una variable e, que ¿qué es? El string. Entonces es como si estuviera guardando esa a en una sesión. ¿Se entiende? Es como lo mismo en realidad, pero esto obviamente ocupa menos recursos de la máquina. Ya, y después lo vamos a despachar a la vista error. Ahora, ¿cómo la recibo en la vista error? Más fácil todavía. Voy a la vista error, y si es que quiero imprimir aquí el error, lo voy a imprimir aquí dentro de los paréntesis. Fíjense, signo peso, abro y cierro llaves, y llamo a request scope, y en este caso la letra E que guardé, ¿cierto? Voy a poner ERR, mejor. Por lo tanto, acá en el controlador tenemos que poner aquí ERR, para que sea más notorio que es un error. ¿Ya? ¿Se entiende? Vamos a hacer la prueba. Si le damos el play, ya, fíjense, si no ponemos absolutamente nada, le damos al buscar. ¿Ven? Ahí nos va a dar error campos vacíos, ¿cierto? Y si escribimos cualquier cosa, obviamente nos va a enviar todo al buscar. ¿Ya? Ahora, supongamos que estamos trabajando con objetos. Ya, por ejemplo aquí solamente tenemos el package controller. Vamos a crear un package más llamado beans. O ya en singular mejor. Beans. Bueno, y dentro del bin vamos a crear una clase que va a representar una tabla, por ejemplo, de mi base de datos. Vamos a poner auto. Y mi clase auto va a tener, por ejemplo, private string marca, private string color. Aquí vamos a poner private int id. ¿Ya? Vamos a tener esos tres campos. Vamos a crear el constructor. Vamos a crear el constructor con todos los parámetros primero. Constructor con todos los parámetros. Siempre es buena práctica esto después en la programación con base de datos. Vamos a crear el constructor solamente con id, que es la primera key en este caso. Y vamos a crear el constructor vacío. Y luego de eso vamos a crear los métodos getter and setter. Bueno, y en este caso entonces ya tenemos nuestra clase que nos va a permitir crear bin. Así que por lo tanto acá en el ver controller voy a crear un bin en forma por defecto, ¿ya? Por ejemplo, voy a decir que si es que el usuario escoge cualquier otra cosa que sea, obviamente que no sea nada, le voy a decir por ejemplo ya, auto, y le voy a poner A1 es igual a new auto, no, a no, auto, y le voy a decir por ejemplo ID 1 marca Hyundai, y el color le voy a decir que va a ser grafito. Por lo tanto ahora ya puedo pasar incluso objetos ahora a la vista exit. ¿Cómo lo tendría que hacer? En este caso model punto add attribute, lo mismo que hice arriba, ¿cierto? Aquí por ejemplo lo puedo guardar con el nombre de auto, y obviamente lo que quiero guardar es el A1, ¿cierto? El que creé recién. Así que por lo tanto ahora en la vista éxito va a decir todo, ¿verdad? Que todo está ok. Y en 3 párrafos le voy a decir aquí id, 2 puntos, marca, 2 puntos, y color, 2 puntos, y mediante una expresión, entonces le voy a decir request scope.auto, en este caso, ¿cierto? Punto, ¿qué cosa? id.
Y lo mismo hago con marca y con color. Así que por lo tanto puedo pasar, con esto les explico que puedo pasar variables como también objetos. Si le damos el play, ya fíjense, ¿verdad? Si yo me voy a buscar así vacío, error, campos vacíos, pero si pongo cualquier cosa me va a mandar al éxito, ¿cierto? Con todos los parámetros del objeto que creé en el controlador. Ya, ahora, acá sí hay una pillería. Incluso Spring también nos permite controlar. ¿Cuál? Por ejemplo, ¿qué pasa si es que yo, ya voy a ir al index primero, ¿qué pasa si es que yo pongo así a la mala ver.htm? ¿Qué pasará? Fíjense, enter, error 405. ¿Por qué me dice que el método get no está declarado? Claro, estoy accediendo aquí a la URL por get, por URL, no por post. Entonces para eso, fíjense lo que hago yo. Me voy a ir acá, voy a ir al controlador, en este caso, y miren lo que voy a hacer. Public string, y aquí le voy a poner otro método. Bueno, y en este caso lo único que voy a recibir por parámetro va a ser el modelo. No voy a recibir ningún parámetro desde el formulario porque estoy accediendo por get, ¿cierto? Y fíjense lo que voy a decirle. Arroba request mapping. Aquí le voy a decir que method va a ser igual a request method.get. O sea, si es que cualquier persona intenta ingresar desde afuera, no desde un formulario con post, sino que por get, ingresando por la URL nada más, entonces fíjense lo que voy a hacer. String e es igual, le puse e, no, a, vamos a hacerlo bien, y le voy a decir no, ni siquiera le voy a decir un error, sino que lo voy a forzar a que entre primero al formulario de búsqueda. Entonces fíjense lo que voy a decir. Correcto. Y con eso estamos listos. Entonces fíjense, si vuelvo, automáticamente me va a llevar al index. Aunque vea, obviamente si voy al index.htm, obviamente voy a ir al index. Y si voy al ver.htm, me va a llevar al index, obligatoriamente. ¿Se entiende? Ya chicos, ¿alguna pregunta hasta ahora? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Es exactamente lo mismo para los integers, profe? ¿Cómo? ¿Es exactamente lo mismo para los integers? Igual, try catch, etc. ¿Alguna pregunta por allá? Bueno, después cuando veamos base de datos con Spring MVC se van a dar cuenta que es mucho más fácil. Ya chicos, vamos a detener el video y nos vemos en la próxima grabación.